presenta Es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. Repelente que usa mucho, ¿verdad? Sí, terrible está todo. Terrible está. Ahora Chiquinquirá tiene varios jugadores que están acá. Chikungunya, dengue. Pero chikungunya es más complicado que dengue inicialmente. Terrible. Y viene Broco. ¿Cómo es el apellido? Brock. Eduardo Brock. ¿Italiano también? ¿Tiene doble nacionalidad? Sí. 31 años. Y Néstor Rosato me pasaba ayer cuánto gana ya. Y sí. No, ningún problema para hacerlo. Tiene que ser... Ningún problema para hacerlo. No hay problema. ¿Ese dinero? Ningún problema. ¿Vos escuchás algo? El espacio. Me parecía. ¿Y para qué? ¿Y para qué querés espacio sin auricular ahí? Y estás acá. ¿Para qué querés el trío? Ya. No, es para generar... Para ser un oyente más comandante. ¿Y qué? Vamos poniendo toda emoción. Él mismo eso genera un enlace. Esto no es el auto. Dani Estela, a otro Dani, a un Juan, a un Víctor, el otro. Entonces los seguidores... Hay cosas en mi vida que ya no entiendo más, ya no. Se muere el equipo. Está escuchando en el espacio fútbol a lo grande, no muere. Coico auricular, pues. ¿Qué es lo que es eso, güey? Como los mosquitos. Chikungunya. ¿Cómo llama la música de los mosquitos? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Tengo chiquito, ¿no? Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay y Yopushupe. Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara, en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Dice Carlos Torreal, el camino a hacer análisis escuchando el fenómeno de la siesta, terrible a cuidarse. El dolor es terrible, no le deseo a nadie. Carlos Torreal. Mucha fuerza, Carlos, muchísima fuerza. ATR con Flow, podés tener Tigo Sports App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichigón ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichigón, a todos les gusta. Le dice Óscar Uleón, Arturo, cuando Crucero descendió a la fe, Ronaldo, que compró el club, ¿verdad? Sí. Recortó los salarios considerablemente. Por eso no sería problema para hacerlo. Ese dinero que va a recibir Brock es muy factible para hacerlo. Está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300, seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Bueno, y habló Gustavo Morini hoy. Sí. Está... Lo conoce. Ya volvemos. Decidir bienestar y certeza exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia con todo. Guillermo Piu, colega brasileño que cubre Cruzeiro. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, un abrazo, satisfacción hablar con ustedes de Radio Monumental. Muchísimas gracias. Tenemos la información de que Eduardo Brock, viene para Cerro, incluso llegaría mañana. Contanos cómo sienten ustedes este tipo de información, Guillermo. Sí, la información que tenemos en la radio Tatiaya acerca de la llegada de Brock en Asunción en el sábado para los exámenes médicos, y si todo sigue cierto, todo bien, Brock acierta con Cerro Porteño por 2 años. Guillermo, y contanos, ¿cómo le fue el año pasado a Brock en el equipo? Este año incluso estaba siendo titular en el Campeonato Mineiro. Hablamos de un jugador que tuvo un buen paso en las últimas temporadas en Cruzeiro, ¿verdad? Es verdad, Brock es un jugador muy importante para el sistema táctico de Paulo Pesolano, un jugador que tiene un bombazo en la pierna izquierda, muy buen impulso, muy buen juego aéreo, un jugador importante, el actual capitán del time de Cruzeiro. Brock, la salida de Cruzeiro sería una salida muy importante, pero lo que digamos de información sería un muy buen contrato en Ciro para el jugador y por tanto una oportunidad excelente para él. Justo eso te iba a consultar porque aquí manejamos la misma información, que es una muy buena propuesta económica en cuanto al salario mensual, que incluso supera a lo que estaba ganando en Cruzeiro. O sea, Cruzeiro no está pagando como en otros tiempos sueldos demasiado importantes. ¿Es así? Sí, porque la situación económica del Cruzeiro no es muy buena. Eso todo el mundo acá en Belo Horizonte, en Brasil, ya sabe. Ronaldo Fenômeno adquirió el club en un nuevo formato económico acá, pela SAF, Sociedade Anônima del Fútbol, em Brasil. É um novo projeto, uma nova circunstância. Cruzeiro vive uma nova realidade. Passou há 3 anos em la segunda división aquí de fútbol brasileño. Ahora el club no tiene más aquel poderío financiero de otros tiempos, mas pero que sabemos y apoyamos en la radio Tatiaya, pero es una propuesta muy buena de Ciro, mejor que la propuesta de Cruzeiro. En el sábado viaja para Asunción y puede asignar por 10 temporadas. ¿Por cuántas temporadas? Dos años. 2 años, 2 años. Muchísimas gracias, Guillermo, valoramos mucho. Guillermo Puig, un saludo y un abrazo del aire. Un gran abrazo, saludos desde Brasil. Gracias, muy amable. Son 2 años. Sí, 2 años de contrato. Y una mejor oferta salarial que la que tenía en Cruzeiro. Sí, cuando yo le puse la idea es que mañana por 2 años ya no responde. Y ya no, por 2 años. Por 2 años, por 2 años. La Caja Mutual te regala una mochila por afiliarte este mes. Matriculate y paga tu primera cuota por 200.000 guaraníes y la mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000. Seguiros en redes sociales de Caja Mutual. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos que van hasta el 35% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 o escribinos al 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelis, el centro de Leomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelis, el centro de Leomático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida.
Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Tupi hasta el sábado vas a encontrar descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, porque todos tus pedidos tienen envío 100% gratis. La gente sabe. ¿Me puedes responder a vos, Jorge Arias, no, Gerardo? Desvía, y un colega colombiano, y un dirigente. A Junior no quiere hablar ningún dirigente de Junior. César Augusto Montoya, le vamos a dar la información a él y que nos cuente él de Junior cómo anda, y que ya va a tener la información de que Olimpia está saldando la deuda con Junior. Van a tener la información también desde acá. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Y es un hecho lo de... prácticamente hecho lo de Mateo Gamarra a... ¿Quién lo trajo a él? ¿Quién fue su técnico? Acesso do Cruzeiro. Eduardo Brock jogou muito e além disso é grande caráter. É uma grande pessoa, jogador que pode ajudar muito aí ao seu Porteño. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Heriberto, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, Arturo, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo estamos? Bien, Heriberto Gamarra, presidente independiente de Campo Grande, Romaña, viene para Olimpia. Me dirás, bueno, como información te sirve. Pero el que se va claro, es Mateo Gamarra, y es jugador de Independiente, y Olimpia lo transfirió, no tiene porcentaje Independiente en caso que en junio viaje Mateo Gamarra al fútbol ruso. No, Arturo, Olimpia había adquirido el 100% de los derechos económicos y federativos de Mateo Gamarra. Quiere decir que lo que podría ser formación, ¿cómo se llama? Formaciones, ¿verdad? Formación, sí, después sí o sí no va a tocar, formación. Y solidaridad se llama cuando se transfiere un jugador así, sí o sí no va a tocar. Que son 5% me parece, ¿verdad? O sea, hace un 5% del total de la formación en todos los clubes donde estuvo, y se hace, pero creo que nos va a tocar una buena parte. Por ejemplo, ¿cuánto? Y no sé todavía ni por cuánto lo que se va a ir. Pero vos cuando decís una buena parte, fútbol ruso se iría en junio, no ahora, por eso viene Romaña. Olimpia ya está en condiciones de incorporar jugadores, está levantando la asociación de la FIFA, y es inminente la ida de de Gamarra al fútbol ruso. Sí, una vez que tengamos el monto, ahí vamos a saber también aproximadamente cuánto nos corresponde a nosotros. ¿Vos pensabas que... Todavía no, ahora me estoy informando. Gracias, Arturo, por informarme, pero no tengo nada todavía. No, esto tiene que anunciar la Olimpia. Nosotros conocemos como información que va al fútbol ruso. Si se traba ya, ya no es una cosa nuestra. Cuando Olimpia lo transfiere en $360,000, ¿verdad? Perdón, Independiente. Sí, en $360,000. Por el 100% ya, es todo de Olimpia después. Claro, y eso se fraccionó en cuotas. Se está fraccionando en cuotas y estamos recibiendo estamos cobrando, de a poco, pero estamos cobrando. Está bien, hubo un problema primero, ahora sí están cobrando. Hablamos que la transferencia de Independiente a Olimpia fue en $360,000. Así es, así mismo es. ¿Y cómo vino Gamarra a Independiente? Sí, vino a probar ahí, suerte ahí en las inferiores de Independiente, la sub-17. Y él llegó a jugar en un club en Concepción, que no me acuerdo en qué club, ¿verdad? Pero cuando tenía 14, 15 años aproximadamente. Después vino a probar acá y se quedó. Y en las inferiores jugó un año y después ya, por sus buenas condiciones, ya se le promocionó al plantel principal de Independiente. Y estando en primera, Quique Landaida, el técnico de Olimpia, fue el que más lo puso, ¿verdad? No. Él, estando en primera división, él debutó con Pablo Caballero.
contra eso 3 de febrero. Eso en Independiente. Hablo de Olimpia. Cuando va de Independiente a Olimpia, en la época de Quique Landeira creo que jugó bastante. Él debutó con él en un partido, creo que con Flamengo. Sí, por eso te estoy diciendo. Sí. Mira el crecimiento que tuvo, fantástico, Mateo. Sí, tiene fantástico. Mira dónde está llegando ya jugador de selección, ahora ya va al fútbol ruso, como está diciendo, así que... Y es joven, de 22 años aproximadamente, 21, 22 años. Y bueno, seguiremos charlando, Heriberto. Entonces, 360.000 la transferencia Independiente, la ficha es enteramente de Olimpia y recibirá un porcentaje, solidaridad, formación, una vez que sepa la cantidad, cuánto van a recibir ustedes. Así mismo. Gracias, muy amable, Heriberto, gracias. No, cuando guste, un abrazo. Igualmente a Heriberto Camarra, presidente Independiente Campo Grande. Love Day en José Cofer. Celebramos el amor en José Cofer sorteando una estadía para 2 personas en Racing Campling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel. Te duplicamos tus cupones. Seguiros en Instagram @José Cofer, creando tendencias. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Mateo Gamarra, los números hasta aquí en Primera División, para hacer el repaso. Él había debutado en realidad en Primera en el 2018, en Independiente de Campo Grande, jugó un partido, luego jugó en 12 de octubre, estuvo durante el 2020, año de pandemia, en 12 de octubre completó 8 partidos, y a partir del 2021 juega en Olimpia, donde hasta aquí acumula en Primera División 44 partidos jugados, y ya disputó Copa Libertadores y Copa Sudamericana, 9 partidos internacionales con el Decano y 2 partidos internacionales con Independiente de Campo Grande en el año 2019. Y como decía recién, el presidente de Independiente de Campo Grande incluso la posibilidad de jugar en la selección mayor. 3 amistosos hasta aquí con la camiseta de la albirroja absoluta. ¿Y Romaña? Y Romaña ahora en el Austin. Vamos a ver qué tanto jugó Romaña esta temporada en su equipo en Estados Unidos. En un rato vamos a tener el dato para ver si viene activo, si es que es titular en su equipo en Estados Unidos. Muy bien. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de Visión Banco abonastan 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viajes preferida. Además, con tus tarjetas Visa Signature o Mastercard Black, puedes hacer compras en el exterior sin costo alguno. Contás con asistencia al viajero y Priority Pass. Comunicate al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Con la nueva web portal beneficiaria de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online en el drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la app, ingresa a asismed.com.py. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juga y gana en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. El tema de este que viene a Cerro y viene a La Paz. Brock, exactamente, con eso me parece que no sé si soluciona, pero por lo menos el tema de la urgencia ya la tiene como para... Tapa el hueco, después habría que ver cómo es, tapa ese hueco, ese espacio y después ver si funciona o no. Mirando así los videos,
tiene una experiencia importante, buen manejo de la pierna porque es zurdo, Sí. tiene disparo a media distancia, tiro libre. Habría que ver si su desplazamiento, todo lo que vimos es la parte buena de él en los resúmenes, ¿verdad? Habría que ver después si es lento, si es rápido. Se refiere Gustavo ese tipo de Murillo, dice situaciones. marca presencia y más. Esto es importante porque lo conoce. Sí. Mirando los videos, siempre capitanía. Sí. Por algo es capitán. Gustavo Murillo. Bueno, contanos cómo está vos en el Ceará, cómo está Alfredo Aguilar, contanos cómo están ustedes, cómo están los compatriotas en el Ceará de Brasil. Arturo, estamos bien, estamos en plena competencia, estamos en 2 competencias al mismo tiempo. Ganamos la primera parte del cearense, salimos primero en la general y ahora estamos justamente hoy para disputar la Copa del Nordeste, que también estamos bien y hoy enfrentamos al CRB. La actividad muy intensa es ahí en Brasil, no por los campeonatos que tienen, Gustavo. Muchas, Arturo. En febrero y marzo jugamos casi cada 3 a 4 días siempre, todo el mes y es bastante intensa la verdad, sumado a los viajes. No, por supuesto, decir con relación a Alfredo, ¿cuándo lo tendremos en el equipo? Alfredo tuvo la oportunidad de jugar 2 partidos, estamos haciendo que entre de a poco, ¿verdad? Para acostumbrarse primero a lo que es aquí el balón, el fútbol brasileño mismo, y la verdad que ha respondido demasiado bien. Está disputando el puesto con Richard, que es empezó de titular, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir viendo a ver cómo les va y seguramente más adelante veremos si la puede tomar. ¿Acompañaste, sentiste lo que fue la eliminación paraguaya sub-20, Gustavo? Mucho por los amigos, por los compatriotas, por los chicos. Ya estuvimos en esa posición y sabemos lo que se siente, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente no fue una segunda etapa buena, pero bueno, hay que seguir. Claro, yo decía eliminación por clasificación, pero el sentido se entiende de no estar en la Copa del Mundo. El jugador siente mucho, porque terminado el partido algunos lloraron en encuentros que no pudieron cristalizar con triunfo, Gustavo. Y sienten mucho. Realmente duele bastante ese tipo de resultado, vamos a decirlo, ¿verdad? Después del proceso de trabajo. Nosotros seguíamos mucho porque tuvimos ahí a Ángel González, a varios chicos que estuvieron con nosotros en una primera etapa, Kevin, y no se pudo conseguir, ¿verdad? No, por eso te estaba consultando con lo que hiciste, en los trabajos que tuviste con los chicos, y ahora viene el Sub-17, dicho sea de paso, que está ya muy próximo. Gustavo, queremos preguntar primero lo tuyo, los compatriotas, y ahora preguntarte por el Block que viene para Cerro Porteño. Es un zaguero central, juega lateral derecho. Contanos de él, lo debes conocer bien. Sí, es un jugador efectivo, yo le llamo efectivo porque cumple muy bien la función. De él es un jugador por supuesto, si está jugando acá en este fútbol que es muy competitivo, muy difícil, se destacó en su momento y yo creo que le va a ir bien, Él estuvo en el Ceará. Estuvo aquí también, pasó por aquí también. Sí, ahora está en el Cruzeiro. ¿Qué más datos tenés de él, conociendo tu capacidad de análisis para reemplazarlo a Pulpito Duarte en Cerros, las virtudes, porque lo habrás tenido cerca, lo habrás enfrentado, lo conoces a Block? Es un jugador de imposición, se impone bastante, agresivo desde ese lado, aparte de ser técnico también, una característica que tienen los zagueros aquí en Brasil. Digo, para mí es una buena contratación y le deseo lo mejor. Va bien por arriba. Llega a los goles Eduardo Block, Gustavo. Súper bien. Es un jugador de imposición aérea, imposición física y digo, para mí es una muy buena contratación. Por eso, qué mejor que vos con relación a quien lo conoces ahora, en la actualidad, para no tocar de oído y conocerle. ¿Pega bien al arco? Tiene sus cualidades, pero más es de imposición para mí, imposición física. Es decir, hace presencia física en la marca y en la salida.
lo ves más... Bueno, viene a reemplazarlo al Pulpito Duarte, Eduardo Bloch, Gustavo. Sí, Pulpito que le fue bastante bien, llegó a ser capitán de equipo. Es una generación que estuvo con nosotros, siempre la estamos siguiendo, estuvo en las selecciones. Pulpito, muchos que ya hoy están en el exterior y estamos muy contentos por ese resultado, ¿verdad? Que ellos tuvieron de jugar en el exterior, mismo estando en Paraguay, tener esa oportunidad de salir afuera no se da siempre y ellos la tuvieron. Claro, lo conoces al Pulpito ahora en el fútbol ruso. El crecimiento fue muy grande, notable del Pulpito, Gustavo. Muy grande. Él y Roberto, que fueron duplas saga en nuestras selecciones, están por Rusia. Sí, están por Rusia. Roberto Fernández. Brian Ojeda. Mira, muchísimos. La verdad que estamos muy contentos por esa generación que realmente demostró en la selección un gran nivel y hoy están haciendo su carrera cada uno a mérito propio, ¿verdad? Y bueno, Gustavo, seguiremos lo tuyo, hablando, te repito, lo tuyo de los compatriotas del campeonato brasileño. Inevitable hablar de Bloch, que es el nuevo central que viene a Cerro Porteño, y vos considerás que es interesante su presencia en Cerro y que si agregamos palabras podrá ser toda una acertada. Habrá que verlo, la presencia del brasileño en Cerro Porteño, Gustavo. Vos sabés que en el fútbol nunca hay certezas porque uno tiene que evaluar muchas cosas, adaptación al fútbol, clima, muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí es una buena contratación. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Estamos con Sebastián Gómez. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Arturo. Saludo a toda la audiencia también de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Bueno, contanos el ambiente que se vive en Villarrica para el partido de hoy, Seba. Bueno, hoy explota el partido entre Guaireña y Cerro Porteño. Explota en la cantidad de entradas que ya se van vendiendo. Son las 5.000 entradas vendidas hasta el momento, de las 6.500 que ya se han habilitado en los diferentes sectores. Sector agotado, el sector de gradería norte. Actualmente quedan algunas plateas para el sector visitante Cerro Porteño y algunas preferencias para el sector local. Esta mañana estuvimos recorriendo las instalaciones del estadio Parque del Guairá y unos 200 efectivos policiales estarán distribuidos en compromiso de esta noche aquí en Villarrica, atendiendo ya este lance, este compromiso, y los comerciantes que llegaron desde distintos puntos del país para realizar también sus respectivas ventas también para lo que va a acontecer aquí en esta gran fiesta también de fútbol que se va a vivir aquí en la ciudad de Villarrica, Cerro Porteño versus Guaireña versus Cerro Porteño, Arturo. Sí, Sebastián, y con relación a la venta, decía camiseta, lo que genere y despierta Cerro Porteño, Sebastián. Totalmente, y ya en todos los ámbitos yo creo que viene bien, es un oxígeno económico bastante bien para la ciudad misma y por sobre todo al equipo albiceleste, que con esta recaudación importante va a tener también un oxígeno económico interesante. Se han habilitado el día miércoles el visto bueno también de la Asociación Paraguaya de Fútbol para habilitar la preferencia lado sur y la preferencia lado norte. Específicamente la preferencia norte ya se había habilitado anteriormente en el partido ante Trinidense, y ahora las preferencias altas, tanto norte y sur, se han habilitado. Unas 1.300 personas van a poder ingresar, y las boletas que ya se van vendiendo, la inversión misma en el club es de 156 millones de guaraníes para habilitar y para que la APF dé el visto bueno a el equipo albiceleste y puedan ingresar más personajes. Por ello que se han habilitado unas 6.500 entradas, anteriormente iba a ser unas 4.000 entradas. Esto hace que el envión, el oxígeno económico que va a tener el equipo albiceleste para este partido sea bueno para el compromiso. Una expectativa importante, Arturo. Bueno, indudablemente, Sebastián, con la presencia de Cerro, que genera el nuevo técnico. Arturo. Angelito. Sebastián se llama. Sebastián. Y de suerte. Tranquilo, Angelito. Arturo. Sí. Le damos una buena bienvenida, que se una rápido al grupo, ¿verdad? Y que entre rápido en la acción y que nos ayude, ¿verdad? Porque hay 2 campeonatos y va a ser muy largo. Así mismo, Angelito. Aunque sea una vez en tu vida. Angelito te desea lo mejor, Sebastián.
Excelente, muchas gracias, Arturo. Bueno, Sebastián, estaremos en contacto entonces. El ambiente interesante, el tiempo, el clima en Villarrica. Y hasta la fecha, hasta estas horas del mediodía, podemos anunciar que el Astro Rey ya se hizo notar, pero en horas de la tarde yo creo que va a ser un clima nublado, al menos fresquito también en esta parte de la capital guaireña, aquí en la ciudad de Villarrica, Arturo. Correcto, gracias, muy amable Sebastián Gómez desde Villarrica, Cerro Guaireña. Sebastián se llama. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 te trata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones. Una Toyota RAV4 híbrida más 800 millones. Salen sí o sí siempre. Envíos en efectivo y 2 autos 0 kilómetros. Pedí CNT por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha el LG Week. Disfruta de una semana de precios increíbles en productos de la marca LG sin entrega inicial. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Ingresa a bristol.com.py. Llegó el Summer Sale del Uomo con hasta 50% de descuento, donde vas a encontrar una variedad de prendas casuales y elegantes, válido en todas las tiendas de líneas del país. Hasta el 15 de marzo, seguinos en redes sociales como @Luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cómo te va, César Augusto? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, César Augusto Londoño le había demandado a través de la FIFA impago Olimpia en el caso de Jorge Arias, de Junior de Barranquilla. Olimpia ahora ya está en condiciones de incorporar jugadores, ahí por lo visto llegó a un acuerdo, y el caso de Jorge Arias, el que jugó en Olimpia. Y podría ser, y te pregunto a vos, a lo mejor se te escapa, no tenés a mano, lo de el zaguero que estaba en Guaraní, Romaña. ¿Qué referencia ustedes tienen de Romaña? Estuvo por Guaraní, ahora al fútbol ruso, y sería jugador de Olimpia, que ya no está inhibido, puede incorporar jugadores y se menciona Romaña. ¿Suenan ustedes Romaña el nombre, César Augusto? Sí lo tengo en la lista, pero no lo ubico exactamente, Arturo. No te podría dar un concepto preciso de lo que es Romaña como jugador. No, te entiendo y comprendo, porque acá vino, y ya usar una palabra con el debido respeto, como jugador tapado, no tenía nombre. Cuando debuta en Guaraní faltaban jugadores en defensa, y Gustavo Costa, hoy técnico de Bolivia, dice: necesitamos un central, y le dicen: hay un colombiano, Romaña. Lo llama y anda muy bien, buen físico, alto, y ahí comienza como un ascenso futbolístico interesantísimo, luego al fútbol norteamericano, y ahora está para jugar en Olimpia. Por eso, sí que sea un compromiso para vos, te preguntaba lo de Romaña. ¿Las eliminatorias serán en septiembre, César Augusto? Sí, Arturo, sí, Romaña fue un jugador de Independiente Medellín, pero creo que en Medellín jugó un partido, o sea que realmente nunca lo vimos, y del Medellín se fue a Guaraní. Por eso realmente no te puedo hablar de Sebastián Romaña, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre de él, pero aquí no lo vimos realmente, no lo vimos en el fútbol colombiano. Y sobre la eliminatoria, todo indica que va a ser en septiembre, ya no va a ser en junio. Tendremos fecha FIFA en marzo, fecha FIFA en junio y la eliminatoria en septiembre. Y no olvides que lo de las fechas FIFA cada vez están más desvalorizadas para los clubes. Los clubes no quieren partidos amistosos en fecha FIFA porque es poner en riesgo a los jugadores, y eso tiende a desaparecer. Sí, por eso te preguntamos, y manejando lo que vos tenés como información, colabora muchísimo con nosotros para poder transmitir a nuestra audiencia lo que vos estás mencionando con relación a las clasificatorias. Paraguay tiene un amistoso ahora en marzo ante Chile, y hasta ahora uno solo. ¿Qué tiene Colombia, César Augusto? Colombia tiene 2 partidos en marzo, uno frente a Corea del Sur, el otro frente a Japón, en territorio asiático. Es lo único que se sabe, todavía no se saben los rivales, en el mes de junio. Ah, perfecto. Bueno, César Augusto, queríamos darte a vos la información de Romaña porque colombiano, y vos que nos informes que sabés también de las clasificatorias, como nos había anticipado, comenzarán en septiembre. César Augusto, un saludo al aire, gracias. Pero aprovecho, Arturo, entonces Romaña va para Olimpia. Sí, hasta ahora sí. Olimpia tenía la provisión de incorporar jugadores por las deudas que tenían y va a haber una conferencia de prensa en instantes
y lo que a través del presidente del club, pero lo que sabemos que Olimpia ya no estaría inhibido, antes estaba, una vez superado esto puede incorporar, y el colombiano Romaña, guaraní, fútbol estadounidense en el fútbol de Estados Unidos, ahora está retornando al fútbol paraguayo y sería, así como están las cosas, jugador de Olimpia, César Augusto. Perfecto, muchísimas gracias Arturo, un abrazo para todos. Gracias, muy amable, César Augusto Londón. Yo recuerdo que lo escucho mucho por internet en Colombia, Arturo, ¿verdad? Lo sigo desde hace mucho tiempo. Y en Colombia causó estupor la noticia cuando usted comenzó acá en Radio Monumental, porque todo el mundo conocía a Arturo Rubín en la otra frecuencia, ¿no? Y cuando ya llegó acá, decían, ¿cómo? Pero si es que es una institución de la radio paraguaya que va a cambiar de frecuencia. Se sigue cada icono de la radio en los países sudamericanos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Y en Colombia causó estupor la noticia cuando usted comenzó acá en Radio Monumental. Quiero que lleves en ti la vida mía. Quiero que te llenes. Yo hace 10 años. Y los años jugué TVT. No está mal recordar. Sí. Si esto no es el autobombo, te pregunto a vos, el autobombo, ¿dónde está? En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina siempre están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. El tema ese de que vos pusiste No me moleste mosquito, cantaba Jorge Strubing con los hobbies, Emilio. Ese No me moleste mosquito. Hace años. Para nacer. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vima y Flores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactaland, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactaland, la marca número 1, la salud de cada día. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.py. Comunicate al 021-447-207. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Barta es la batería número 1 por su rendimiento y durabilidad de fuerza de arranque. Con garantía de 12 a 18 meses, encontrarás en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Sí, gracias a usted, don Arturo. Usted es una persona que yo admiro mucho, que siempre le veo por Telefuturo y digo, vamos a ver, porque vos sos mi ídolo. ¿La señora? La mamá de Mateo Gamarra. ¿Y por qué no hablamos que Sebarrucha es su hijo, Gerardo? A lo mejor tiene ella algo, le hizo un comentario de su hijo. Sí. ¿Qué querés, Gustavito? ¿Quién tenemos acá? Exactamente, Arturo, exactamente. Hola, buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. ¿Qué tal, Gustavito? Hola, niño, ¿cómo estás? Gustavito. Bien. Porque aquella vez que... Primero beso a los muchachos. Sí, beso a los muchachos. Me olvidé, Sí. perdón. Sí. Pero ellos saben que los quiero mucho. Sí, No, que aquella vez que conversaste con la mamá, con la mamá de Mateo Gamarra, quedó en el tintero. ¿Perdón? Quedó en el tintero. De que esa sí, frase es nueva, te quedó en el tintero. de que si le puso adrede Mateo por el caso sucedido en Puerto Guaraní en el 48 y después se hizo una música Mateo Gamarra. Sí, de ahí viene sí. el dicho el famoso, no hay casos ahí Mateo Gamarra, ¿te Sí, acuerdas? me acuerdo. Que bailó con Delfina Servín y no, bailó con otra mujer y Delfina Servín viene y le da los 5 tiros seguidos, ¿verdad? Sí. Entonces
Preguntarle, ya que va a hablar con la mamá, con la madre. Víctor, ahora, vamos, sí. le puso adrede el nombre de Mateo por el caso sucedido o fue una coincidencia. No, yo sé que a algunos le va a importar así poco. Mismo, así, pero un detalle que no. Sí, interesante. aparte de cultura. ¿Está bien? Sí. Está muy bien. Porque se dice que le acompañó en ese día a la fiesta en la casa de Miguel Medina. Se hizo, es una fábrica de tanino. Sí. Estoy hablando todo, ya me voy. Con tu mirada, Arturo. Ahí está la señora. No, usted, Arturo. Vidalia, ¿cómo te va, Vidalia? Muy bien, señor Arturo, un gusto escucharte. Gracias, Vidalia. Vos sabés que tu hijo puede ir al fútbol ruso en el mes de junio. ¿Te comentó, Mateo? No me haga ni nada hablar por eso, porque ni no quiero recordarme, ¿eh? ¿Qué va a pasar de mí si mi hijo se va por ahí, ¿eh? Bueno, me gusta demasiado la propuesta, pero el extrañamiento va a ser imposible. Bueno, señora, entendemos perfecto, pero no va a poder. A lo mejor vos sí, vos mismo podés irte acompañándole a tu hija a vivir en Rusia, a Vidalia. Me gustaría, pero sí. Y cuando él te dijo te dijo, Mateo, hay probabilidades para la familia y para él especialmente. Y cuando no es nada todavía positivo, pero por recordar el mal de él ya es una cosa muy importante. Sí. Claro, pero se habla de la posibilidad que en junio, son las informaciones que tenemos, Vidalia, podría ir al fútbol ruso. Esa es la información que tenemos. Así es, señor, así mismo es. ¿Y él no te comentó nada todavía? No. Él ya me comentó, pero como vos decís también no es nada confirmado, pero puede ser. Claro. Cuando hay rumores se cumple cualquier cosa. Y yo digo que se va a cumplir también con el dolor en el alma, pero para el bien de él. ¿Y qué va? Ojalá que se cumpla de Arturo. El crecimiento, Vidalia, que tu hijo Mateo fue notable. Un notable crecimiento que tuvo, futbolístico, selección, Olimpia titular, ahora Copa Libertadores, campeonato, puede ir al fútbol ruso. Hay muchas cosas que pueden ir cambiando en lo emotivo, en lo personal y en lo económico, Vidalia, porque así es la vida. Así mismo es, doctor, así mismo es. No es importante tanto lo económico, pero progresar él en ese sentido, eso es una cosa muy importante, un logro muy grande. Y como yo le digo a él, mi hijo en tan poco tiempo, 4 veces campeón con Olimpia, le dije. Porque lo primero cuando Olimpia salió campeón, él estaba de suplente, pero igual ya estaba ahí. ¿Y el nombre de Mateo, por qué, Vidalia? Mateo, ¿por qué le pusiste ese nombre? ¿O quién le puso? No sé, Arturo. Entre medio de tanto hijo, lo que me viene en la mente nomás ya le puso y no me quejo ninguno de mis hijos de su nombre ni de nada, porque todos mis hijos son sobresalientes. Gracias a Dios, somos una familia muy unida. Tengo 13 hijos, como ustedes ya saben, y de los cuales de todos me siento orgulloso, pero es de la familia que, como le dice su hermano, la prensa te lleva muy alto, y eso es Arturo, y nos lleva todo también muy alto, porque nosotros el día estamos en la boca de la gente, pero para el bien, no para el mal. Sí, señora Vidalia, ¿y cuántos varones tenés? Tengo 7 varones. 7 varones, 6 mujeres. ¿Y qué número es Mateo? ¿En qué orden está de los hijos? Y Mateo está en lo de 7. ¿Y a quién le dijiste contar? Porque a tu marido veo. ¿Cómo? ¿A tu marido? No, mi marido hace 5 años, 6 meses que falleció. Nosotros estamos desde que mi marido falleció en juicio. Perdón, discúlpame, Vidal, te pido 1000 disculpas. ¿Le dijiste a alguien, a alguien le dijiste que está a tu lado? Está conmigo mi hijo, el menor. Perdón, Vidalia, perdón, con mucho respeto, lo anterior me olvidé y te pido 1000 disculpas. Vidalia, la emoción en Bargambó está contigo ahora, atrapándote de a poco y va a ir subiendo cuando te vayas enterando más de lo que podría ser una transferencia al fútbol ruso de Mateo, Vidalia. Así me va, Arturo, y estamos pendientes de todo, y muchísimas gracias por llamarme, y como vos decís, la emoción es grande para todos, en especial para mí, porque un hijo, aunque es mucho hijo, un hijo es
igual para la mamá, todos son iguales. Bueno, sí. pero Vidalia, El extrañamiento, pero si es para su bien, ahí estamos, Arturo. Bueno, Vidalia, tener tantos hijos y tal vez, si es que se da la transferencia, hasta ahora son comentarios que uno recoge, y vos sabés muy bien que es así, uno conoce la información. ¿Quién no diga que en junio tomás tus maletas, le decía a tu otro hijo, me voy a acompañarle en los primeros tiempos en Rusia a Mateo? Así, ayer justamente anoche estuvimos hablando con uno de mis hijos que está en Asunción, también me dijo, mira, Vidalia, te vas a ir con Mateo en Rusia y te vas a ir a pasar mucho frío ahí, tenés que llevar muchos abrigos. Y yo le dije, igual mamá, yo no tengo problema. Y me dijo que solamente que no vas a comer más sopa paraguaya ni pipa, y voy a cargar lleno de una maleta y llevo todo eso y me voy, le dije. Brillante, Vidalia, brillante, mi cariño, mi respeto para vos como madre, como persona, con el cariño que tenés a la familia y con el proyecto fantástico que tiene Mateo. Un saludo, Vidalia, gracias. Igualmente, don Arturo, muchísimas gracias, suerte. Gracias, muy amable. Ernesto Rosato, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Comandante, Dani, Víctor y Jorge. Quiero felicitar a Víctor Villalba hace 2 días que sacó, él posteó algo, y bueno, lo quiero felicitar justamente por los 15 años. Quiso bailar el vals y le dijimos Gracias, Ernesto, gracias. Grande, capo total. Bueno, quiso bailar el vals y le dijimos. Ahí está. Gracias. Ernesto Rosato, hablamos con Vidalia, la mamá de Mateo Gamarra, porque Olimpia va a anunciar, y ustedes saben, Diego, en conferencia ahora Cardona, ya no está inhibido, puede incorporar jugadores, así como está la cosa, viene Romaña, y el que se va al fútbol ruso en junio probablemente es Mateo Gamarra. Esto es lo que se tiene, de lo que probablemente vaya a decir en conferencia Cardona, Ernesto, Diego. Sin duda, creo que bueno, el sargento parece, y será, ustedes que tienen mucha info ahí, ¿será compañero de Pulpito o no? No sabemos dónde va. Qué loco sería, ¿no? ¿Y qué loco? Un central de Olimpia. La noticia en sí que es loco. Perdón. Ahora la pregunta es, ¿Romaña o se perfila otro jugador más como refuerzo de Olimpia? ¿O quedan con Romaña? No, se maneja mucho lo de Cecilio Domínguez, el de Guaraní, Cecilio. Redes, pero Redes yo no creo que... Está liberado a contratar. Sí, claro, de Cecilio, pero ahí están los 5 millones, hay una historia detrás de Independiente que no cumplió y... No creo, pero vamos a respetar todas las informaciones. Y bueno, Ernesto Rosato, yo le comenté a los compañeros, aunque hasta mañana, me había enviado en privado lo que podría ganar el nuevo jugador de Cerro Porteño, Brock, y hablando con un colega... Guillermo Piu. Sí, que redujeron los salarios, y bueno, no sería problema para Cerro traerlo, y que llega mañana, Ernesto, Diego. Sí, es la info que pasó Diego recién. Es un jugador interesante que tiene muy buen pie en espacios reducidos, porque él arrancó de grande prácticamente jugando fútbol de salón. Le gusta, por los videos que vimos, le gusta mucho trabajar muy cerca de la mitad de la cancha. Ahora, también con Patiño, 2 jugadores que no son muy rápidos en la vuelta, pero tiene experiencia y ojalá que le vaya bien. Un segundo. Porque la situación económica del Cruzeiro no es muy buena. Isso todo mundo acá en Belo Horizonte, en Brasil, ya sabe. Ronaldo Fenômeno adquirió el club en un nuevo formato económico acá, que la SAF, Sociedade Anônima del Fútbol, en Brasil, un nuevo proyecto, una nueva circunstancia. Cruzeiro vive una nueva realidad. Pasó a 3 años en la segunda división aquí de fútbol brasileño. Ahora el club no tiene más aquel poderío financiero de otros tiempos, mas pero que sabemos y apoyamos en la radio Itatiaia, pero es una propuesta muy buena de Ciro, mejor que la propuesta de Cruzeiro. En el sábado viaja para Asunción y puede asignar por 10 temporadas. ¿Por cuántas temporadas? 2? 2 años. 2 años. ¿Qué dijo entre otras cosas? Que el presupuesto bajó. Sí, el presupuesto bajó y que saben que la propuesta que le hace Cerro es superior a la que tenía en Cruzeiro.
por eso se decide el jugador a venir a Paraguay. Quiere decir que va más de la información que tenemos, Néstor Diego, así es, ¿verdad? Sí, sí, y otro detalle, no sé si dijeron ustedes, nosotros estamos en televisión, no, estamos ahora en contacto con Falk, con el fenómeno de la sieta, fue compañero de Moreno Martins. Y de Raúl. Exactamente. Exacto. 2021 en Fueron Cruzeiro, compañeros. era Vanderlei Luxemburgo, el técnico, los tres formaban parte del equipo titular de Cruzeiro. Ahora, cuando En la él llega, Serie B. Víctor, cuando él llega a Cruzeiro no era titular. Con el No. nuevo técnico que terminó ascendiéndolo al Cruzeiro, ahí sí fue titular y capitán. Él pasó de Ceará al Cruzeiro y en la primera temporada en la que estuvo pasó el famoso, entiendo yo, proceso de adaptación y luego gana la titularidad. Pero a partir del año pasado jugó prácticamente todos los partidos. Leíamos el dato, más de 40 partidos en una temporada. Este año empezó siendo titular y capitán en el Mineiro. Y esto decía Gustavo Morínigo, que está dirigiendo al Ceará, que era de Curitiba, y que lo conoce muy bien a Eduardo Brock. Aquí tenemos. Sí, es un jugador efectivo, yo le llamo efectivo porque cumple muy bien la función de él. Es un jugador, por supuesto, si está jugando acá en este fútbol que es muy competitivo, muy difícil, se destacó en su momento y yo creo que le va a ir bien, La verdad que estamos muy contentos por esa generación que realmente demostró en la selección un gran nivel y hoy están haciendo su carrera cada uno a mérito propio, ¿verdad? Inevitable hablar de Block, que es el nuevo central que viene al Cerro Porteño, y vos considerás que es interesante su presencia en Cerro y que si agregamos palabras podrá ser toda una acertada. Habrá que verlo, la presencia del brasileño en Cerro Porteño, Gustavo. Vos sabés que en el fútbol nunca hay certezas porque uno tiene que evaluar muchas cosas, adaptación al fútbol, clima, muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí es una buena contratación. Esto es lo que decía Gustavo Morínigo. Arturo. Dani, Víctor, Niño, compañero. Arturo. Y Arturo. Diego. ¿Me escuchan? Ahora sí, Diego. Tiene cara de malo, En ese rostro parece que es un jugador muy temperamental. Y mirá la cara, ponele pues a Dani Cáceres. Mira la cara que tiene. Espera, acá no tenemos primer plano, ponele a Dani Cáceres. A ver, Dani Cáceres. Dani Cáceres fue central, todos tienen cara de malo. Vos te pusiste cara de malo. Sí. Todos tienen cara de malo. Dani Cáceres, por ejemplo. Claro. Jorge, ¿Sabe qué está diciendo ahí? Perdón, Ernesto Diego, Sí. ¿vos sabés lo que le dijo Cubilla a Jorge Guas? No. No saben. No saben. ¿No le dijo que mira vos, andá para allá? No. ¿Quién dijo eso? Messi, no. Se recuerda de Estoy Messi, hablando no. en serio, Ernesto. Vos ¿Por tenés qué tomaste así, mucha confianza Ernesto? conmigo. Ahora hay primer plano de Dani. Apareció el... A ver, Dani. A ver, como cuando jugabas. Mira la cara así. A ver, Dani, tu cara de malo. No quiero beberme plata, Dani, yo. No, así es, terrible eso, Ernesto. ¿Y sabes qué? No, ¿para qué? Mirá la ley. Me contaste esa historia de 7 años. Arturo. Parana, Tony Mura, ir a contar la historia de los volantes de marca, la cara que tienen que tener los centrales. Bueno, Diego, ¿a qué hora con la conferencia de Cardona? A la 1 nos dicen A ahora. la 1 llega al hotel. Sí. ¿Se atrasa media hora? Sí. El dato que nos pasa Marito, el productor. Sí, señor. Porque A subió la 1. recién una foto subió Cardona subiendo al... ¿Al avión? Va en avión. Ah. Hace 20 minutos más o menos. O sea, para 12:30 no había forma de llegar. Se va en avión. ¿Cómo Sí, estás, en avión. Arturo? Por lo menos esa foto... ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, estamos bien, Miguel. Ese es el saludo a Miguel Cardona. Bueno, y hoy juega Cerro y la configuración y todo, de todo, con el debut Diego Ernesto Rosato, compañero de Saba en Cerro. Sí, y yo tengo que Pedro Álvarez va a ser el central hoy. No, ¿No? va a ser Piri Damota. Ok. Y en la media cancha... Wilder Viera. Viera hasta ahora. Ok. No es para descalificar la información. No. Retorna Brian Zamudio, que no estuvo con Gavilán, tampoco estuvo con Chiqui, vuelve Zamudio y no concentra Carrascal, sigue esperando. Carrascal y Ferfer, y Brian estuvo un tiempo con Chiqui. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy ¿Es una goleador. señal de que Ferfer no esté? Y Ferfer con la reserva... No, claro, pero que por lo visto Saba se va a inclinar por Churini y por Moreno Martins. No. Al menos hasta por ahora. Él recibe una orientación de lo que están adentro. Creería que partido a partido viviendo. Imposible Claro. que entren todos. Pero hoy Fernando Fernández tiene que Pero ponerse las con pilas Chiqui para estar. perdió.
No, con titular, Chiqui jugó los titular con partidos Chiqui. Y con Gavilán perdió. Con Gavilán Gavilán perdió. ya Sí. lo sacó. Gavilán lo sacó y ahora está Y Moreno a la expectativa. ¿Cómo? Moreno Martín. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Ahí está, a la expectativa. Perdón, Moreno. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. ¿Qué pasa si hoy hace un gol Moreno Martín? Primero tiene que jugar. Primero tiene Y que si entrar. no, y sí, claro, por supuesto. Y si lo pone y hace un gol, ¿qué pasa? Y bueno, Capaz si Cerro no está ganando, entra hoy, Diego. Ganando no sé si... pero son suposiciones. Y no, es que últimamente hemos utilizado solo así, no... Si vos no hubieras sido hijo de Arturo Rubín, sería hijo de otra persona. O sea, No, son suposiciones. pero te digo, imposible adivinar. el trámite del partido, Ernesto. O sea, Cerro perdiendo, no ganando, va a entrar Moreno. Claro, Si está ganando, y no lo va a Ernesto, como utilizar. conocedor también del fútbol argentino, sabes cómo juega Saba y muchas veces el formato de Moreno Martins como que no encaja, tienen que correr todos. Entonces, ante la necesidad de comenzar a buscar centro, si el partido está complicado, allí es donde Moreno Martins va a ingresar. Pero te digo, Moreno Martín tiene mucha más movilidad que Lucas Barrios. O sea, en ese sentido creo que le puede dar. Lucas Barrios volviendo- Lucas no juega. Igual, No, hoy, con no, Lucas Barrios no más sé qué Patronato, tanta por eso lo diferencia sacó. hay. ¿Y por qué me tiene que En realidad que Ernesto hoy comparar Lucas Barrios con Moreno Martins no es lo mejor porque está... Por eso lo sacó a Lucas Barrios de Patronato. Claro, sí, por la exigencia propia del momento. Claro. Sí, ¿verdad? Pero volviendo cortito y al pie, pero nos vamos. ¿A El que tema nos de está Aldo echando? Brooks. Es buen central, pero no tiene goles. ¿Quién? 2 goles en casi 40 partidos. Por ¿A Brock quién? dice, por ¿De el quién está zaguero. hablando? Eduardo Brock, el zaguero. Pero dice. Cerro lo necesita para la marca, no para hacer goles. Pero igual si observaste su gol, hizo un muy buen gol de tiro libre. O sea, lo suyo es tiro libre. Y bueno, nos está despidiendo Néstor Rosato contigo. Han sido muy amables, gracias. Un abrazo. Buen fin de semana, que sea con éxito todo lo que emprendan este fin de semana, muchachos. Gracias, muy amables, nos despidieron. Así no. ¿Vos entendiste? Vamos a la pausa. Estás escuchando a veces plagiando, toda. Parece un mercadito. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-9712, escribinos al WhatsApp 0981-434-771, Instituto de Formación Profesional Colping. Cada cumpleaños Carlos Gamarra, mucha felicidad, y a Gustavo Badilla cumpliendo años. Ambos, mucha felicidad. Hace el Tour Verano Pegrega, pero antes entra en las redes sociales de Erimarca y descubrí los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero pasa por Erimar y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimarca, lo que la fábrica no te dio. La promo más full por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Podés ganar una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 km completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participas por 100 de tanques llenos semanales y con Supra 95 de activada. Duplicas tus chances, envía WhatsApp al 0992-606-000 Copetrol. Vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, hay muchas cosas en la vida, ¿verdad, niño? L. Linda Yo canción. tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria. Infanto levantó con la señora Instagram. Sí. ¿Qué se Aniversario. recuerda? No, aniversario de boda. Ahora Infanto, ¿verdad? 17 compañero de nosotros. 17 2023. Compañero de nosotros. Compañero de nosotros. Así mismo, Ángel. La Plata Empeños, en la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ya dijimos, a mí me produce. Vos sabés que, Dani Cáceres, vos cuando sos cronista en campo, o cuando sea una cobertura, tenés que decir algo. No hay gente, viene la gente, va a llover, aparece un paco, un rascón, un huevito, algo tenés que decir. Le reuní y le dije, vení, pues Infante, vamos a hablar. Señor, me dijo, me fumaba en la cara, él fumaba mucho. No. Sí, es mal educado. Me tiraba el humo en la cara. Le dije, Infanto, primero tira el cigarrillo. Sí, señor. Cuando te vayas hoy, informa. Entonces nosotros pasamos Infanto y muy informar lo que pasa. Ensayamos incluso en la... Sí, señor, te he dicho una fiera, me dijo. Muy bien. Llegó la hora de la verdad. Comenzamos la transmisión. Ahí le dije, Infanto, novedades, Infanto.
Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Ahí está entonces mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. ¿Cómo que gente viene y gente va? Saniceri y Claugol se unen para potenciar la industria paraguaya y para poder brindar los mejores materiales para la construcción, apoyando el talento, las ganas, la dedicación de compatriotas que día a día están trabajando para dejar en alto la producción nacional. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri y Claugol. Seguinos en redes sociales @Saniceri, @Claugol Paraguay. ¿Por qué pidió Dani Maciel con Infanto si fueron compañeros? Yo no sé esta relación de Dani Maciel. Ese es de Marlboro con Meister. Ese es otro caso. ¿Sabe vos? Meister. No, ese es otro caso. Marlboro pisaba el torneo República, la verdad. Sí. Y la pelota viene, yo estamos transmitiendo, dice Arturo, dice Alberto Meister. Yo le digo, ¿qué hay, Alberto? Acá estamos frente al cartel de Marlboro. Y dije, la puta, ¿y qué cambio? ¿Qué cambia la transmisión? Alberto le digo, ¿y qué hoy? Dije yo, ¿qué es lo que esto es? Acá está, ¿cómo se llama ese chinimolo? Para acá aparezca el inflador. Se está inflando el cartel de Marlboro. Dije yo, la puta, eso es información. Pues estamos todos mal. Y después de 20-25 minutos viene un viento fuerte. Yo le digo, Arturo, le llamo a la maestra. Sí, Alberto, te escuchamos. Se está cayendo el cartel de Marlboro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Ahora le paso a producción las redes de Cesarito y listo. ¡Ah, la puta! Bueno, Cerro juega. ¿Cuándo juega Cerro? Esta noche 20:30 en Villarrica. Y vamos a ver. Porque soy celoso. Está celoso. ¿Y Dani seguramente por Infanto o no? Infanto, Cesarito. Entre los tres. Tiene sus celos. Porque soy celoso. Cantabria, sea expertos en pisocerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Comunicate al WhatsApp 0972-55-5333, dirección Charles de Gaulle 2034, Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria, S.A. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses y también podés comprar con tus puntos Itaú, válido para todos los canales de venta en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido con ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Ahora está escuchando a Rubín. Mateo Gamarra, los 5 tiros seguidos los pulsores ahí en viejo. Vos sabés la historia de cómo le mató, porque antes dice que en la campaña vos llegaba en las 7 y la dueña de casa tenía que guardar toda la pistola de los señores. Bueno, ella se enojó y se fue y le dijo, Mateo, ese la invocaba porque ella lo jota, más dice que le dijo. Y le dio la señora, porque ese va, cuando se va, y recién le tiene que dar, pues. Y se fue y le mató ahí donde estaban bailando con Emilia Ortiz, no sé qué se llama. Esa es su historia de Mateo Gamarra. Apoyitan de subir dando gustaña su vez, que dijo, y sube Delfina, y hace cuapa Mateo Gamarra y sube. A un diría se vuelve. A Opala no tengo Gamarra. Después en Caguazú, ¿cómo era?
Así en un escenario también le estaba renegando Guaú y murió otro Mateo Gamal. Había sido, le puso la bala de verdad otra vez. Así que dos Mateo Gamal murió todo este tiempo. Increíble. Pero hay no hay caso de Gamarra ahí. Y esta es la historia que vos contaste, Gustavito. Pero no tiene nada que ver con la señora, ni con el jugador, ni con... ¿Le puso Mateo o le puso? Coincidentemente, no. Por eso, ahí nomás. Y mucho cariño a la señora Vidalina y a Mateo que va al fútbol ruso. Esto es otra historia. Claro, que está, pero no tiene nada que ver. El nombre de Mateo Gamarra no tiene nada que ver con nuestro Mateo de la... Atención, pido señores, un momento dejen dormir. La desgracia ha sucedido en el puerto guaraní. El 12 de octubre, un baile odio ofrecer. O mano Mateo. Decime vos quién era la competencia de Quintana Escalante. No, era la época de los dúos. En el rojo, Vargas Saldívar. En este día, el miércoles desgraciado. No, yo no dije, yo te pregunto. Bueno, listo. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablet Lenovo M8 más auriculares gamer Colque en cuota de tan solo 115.000 guaraníes de regalo. Te llevas una mochila Colque. También podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Escribinos al WhatsApp 021-519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar de la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contactanos al 0993 38 43 63 o llamanos al 021 338 1199. Crecer Inmobiliaria. Te presentamos Artroflex, el mejor aliado para la salud de tus articulaciones. Su exclusiva fórmula base de colágeno tipo 2, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a prevenir el desgaste articular. Con Artroflex vuelve a moverte. Calidad Éticos. Viene Pancho López, ¿qué cree que vamos a hacer con él el porcentaje cuando venga? ¿Dónde está Francisco López? Está en camino, pero no. Cada viene más tarde. Pero los viernes. Y se cumple mi teoría de que los viernes. Que vos sos abogado de defensor. Es que yo suelo venir ahí los viernes, siempre está más cargado. Pero imagino que estará estacionando ya. Da poca teico, pero. Cata maltesa. Volve a clase con Super Espumas, compra el somier que siempre quisiste, con un 20% de descuento y llevarte un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas oficiales. Llámanos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Qué es lo que...? Estoy viendo datos sobre Curicó Unido. Ayer jugó, perdió 2-1 ante Deportes Copiapó por el torneo local. Es obviamente el último partido que juega antes de enfrentar a Cerro Porteño por Copa Libertadores. Hoy Cerro tendrá su partido por torneo local, pero ayer Curicó ya jugó. Exactamente, jugó de local y perdió. Su presidente decía, estamos 2-2, 2 victorias, 2 derrotas, pero el detalle de jugar de local. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros, puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Bueno, ¿de qué hablamos ahora? Vamos a ver a que Pancho venga. ¿Qué es, Gustavito? ¿Cómo anda, Búfalo? Bien, todo tranquilo acá en la casa, descansando. Está bien, aquí estamos por la tarde hoy. Estamos con Oscar Lacote y los compañeros, Búfalo. Hola, Roberto. Mira. ¿Qué tal? Especial para Oscar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bateco? Bien, Oscar. Bien. Tranquilo. Sí. Me empujan. Eso, vea, y gustoña. Todo nublado.
Todo nublado. Está bien. Búfalo, contanos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Contanos, General Caballero, hasta ahora, las sensaciones que te da tu presencia y tu vuelta al fútbol paraguayo, Búfalo. Bien, Arturo, súper bien. Hicimos una muy buena pretemporada. Estamos ahí trabajando, aportando, digamos, nuestra experiencia y como ser humano también al club, a la institución, a los compañeros. Y bueno, este fin de semana vamos a estar por allá. Está un equipo que no viene muy bien, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado. Como es Tacuaré y en cancha de Sol de América. Sí. Pero bueno, hemos preparado el partido durante estos días. Hoy tenemos un entrenamiento basado en lo que vamos a hacer. Y bueno, ya se aproxima. Mañana estaremos viajando y descansar por allá para llegar bien al partido. Y bueno, y te esperamos entonces por acá. Un saludo, Búfalo, a toda la familia y gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo, un saludo. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, Casí, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Oxibellala 1751, Casí, Copicheco, llámenos al 729-6060, también estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Y el machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero el machetazo, ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, ahora llegan a tus pies, revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país, distribuye la Costa S.A. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón, cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuotas de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Entérate más en redes sociales de Nissan Paraguay, ingresa a nissan.com.py, Nissan All New X-Trail 2023. Y haciendo seguimiento al otro equipo rival de equipo paraguayo, en este caso Nacional Cristal, juega hoy en el fútbol peruano. Marcha momentáneamente cuarto, se disputaron recién 2 fechas, un partido ganado, otro empatado por Cristal. Hoy juega el Sporting Cristal ante el Melgar, de local a las 18 en Ver. Vamos con el porcentaje y después va a decir el suyo, porque tenemos conferencia de Cardona y no podemos trabarnos con el tema y tenemos que dar cabida al porcentaje, que es un clásico nuestro. ¿Qué partido, niño? Resistencia ante Guaraní. Resistencia Guaraní. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. ¿Quién gana? Gana Guaraní. Dani Cáceres. 40-60 también, Arturo. Gana Guaraní, vos, niño. 50-50. Empate. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Enviar al 8800. Seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo en sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. En EPI tenés, Cardona brindará una conferencia, ya está en EPI ahí. Horas nada más se vendió aproximadamente 14.300. Bueno, está entrando las entradas. Ahí está lo de Cardona. ¿Qué partido tenemos? Guaireña Cerro Porteño. Guaireña Cerro Porteño, Víctor Villalba. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. Cerro, niño. 40. Cerro, Dani Cáceres. 50-50. Empate. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti@info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Qué partido tenemos, niño? Trinidense Olimpia. Trinidense Olimpia. Niño Jorge. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. Olimpia, Víctor Villalba. 40-60. Olimpia, Dani Cáceres. 40-60. Olimpia.
En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guaramaría, 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial con servicios básicos, calles empedradas, supermercados, universidades a tu alcance. Contáctanos al 443-600, la locadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Más, una herramienta más en su obra. Después va a decir, Francisco, vos tu porcentaje. ¿Qué partido? Porque está Carbón a punto. ¿Qué partido tenemos? Nacional Libertad. Nacional Libertad, ahí ya puede incluirla Francisco y después recuperamos. Nacional Libertad, Dani. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Empate, Francisco. 40-60. ¿Quién gana? Libertad. Vos, Víctor. 40-60. Libertad y Boniño. 50-50. Empate. Para la previa Laster Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos su Pizza, juega con todo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Más, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Más, herramienta más en su obra. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Qué partido tenemos? Tacuaré General Caballero. Tacuaré General Caballero. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? General. Vos, Víctor. 40-60. General y vos, Niño. 50-50. Empate, vos, Dani. 60-40. ¿Quién gana? Tacuaría. El Marino, un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve la tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en 2 estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué partido tenemos, Niño? Luqueño Ameliano. Y se cierra. Luqueño Ameliano, Víctor Villalba. 50-50. Empate, Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. ¿Cómo? Ameliano. Se recupera. Luqueño, Niño. ¿Qué hacemos con él? Y eso que te preguntó desde Pancho, pero... Bueno, y vos, Niño. 60. Bueno, Luqueño, voy a quitar Víctor. Empate. Y vos, Dani. 50-50. Empate. La hinchada de la parrilla lo saben, hay asados, un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Ser. Llega la vuelta a clases con estos beneficios en librerías y multitiendas del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con QR. Además, acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. ¿Qué partido le falta a Francisco López? El primer partido, el de Resistencia Guaraní. 60-40. No, parece que no entendés. Resistencia Guaraní. 60-40. ¿Y el otro? Guaireña Cerro. 40-60. Gana Cerro. ¿Y? Trinidense Olimpia. 40-60. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuy Chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas de Santa Clara en la ciudad de Liberación. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. ATR con Flow, podés tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Dalia González, la mamá, y ya el hijo le hizo un comentario. Sí, pero muy correcta, la madre no quiso andar más en eso, ¿verdad? Sí. Porque va a decir, si yo digo, ya me dijo. Progreso, me dijo, pero le voy a extrañar mucho eso. Y como viene Romaña, que prácticamente en un hecho lo va a anunciar ahora, ¿cómo es? Cardona. Y se levantó la inhibición de contratar, después se maneja todo ya sabes. ¿Qué le va a echar a este? ¿Qué le va a echar a este Olimpia? ¿Qué le va a traer? Así las cosas.
Pichicón ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filetes y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichicón, a todos les gusta. Para tus viajes de negocios en Encarnación, Bella Vista Hotel. Tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300. Seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla La Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morco, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Vidalia González, esto tiene que ver, porque en junio pareciera un hecho la transferencia de Mateo Gamarra al fútbol ruso. Romaña cuentan que ya está acá. Sí, que habría llegado esta madrugada. Está bien. Romaña, que viene para Olimpia. Vidalia, vos sabés que tu hijo puede ir al fútbol ruso en el mes de junio. ¿Te comentó Mateo? No me hagan ni hablar por eso, porque ni me quiero recordarme, ¿eh? ¿Qué va a pasar de mí si mi hijo se va por ahí, ¿eh? Bueno, me gusta demasiado la propuesta, pero el extrañamiento va a ser imposible. Bueno, señora, entendemos perfecto, pero no va a poder. A lo mejor vos sí, vos mismo podés irte acompañándole a tu hija a vivir en Rusia, a Vidalia. Me gustaría, pero sí. Y cuando él te dijo, dijo Mateo, hay probabilidades para la familia y para él especialmente. Y cuando no, nada todavía positivo, pero por recordar el madre, él ya es una cosa muy importante. Claro, pero se habla de la posibilidad que en junio, son las informaciones que tenemos, Vidalia, podría ir al fútbol ruso. Esa es la información que tenemos. Así es, señora, así mismo es. ¿Y él no te comentó nada todavía? No. Él ya me comentó, pero como vos decís también, no es nada confirmado, pero puede ser. Claro. Cuando hay rumores, se cumple cualquier cosa. Y yo digo que se va a cumplir también con el dolor en el alma, pero para el bien de él. ¿Y qué va? Ojalá que se cumpla de Arturo. El crecimiento, Vidalia, que tu hijo Mateo fue notable. Un notable crecimiento que tuvo, futbolístico, selección. Olimpia titular, ahora Copa Libertadores, campeonato, puede ir al fútbol ruso. Hay muchas cosas que pueden ir cambiando en lo emotivo, en lo personal y en lo económico, Vidalia, porque así es la vida. Así mismo es, doctor, así mismo es. No importante tanto lo económico, pero el progresar él en ese sentido, eso es una cosa muy importante, un logro muy grande. Y como yo le digo a él, mi hijo en tan poco tiempo, 4 veces campeón con Olimpia, le dije. Porque lo primero cuando Olimpia salió campeón, él estaba de suplente, pero igual ya estaba ahí. ¿Y el nombre de Mateo, por qué, Vidalia? Mateo, ¿por qué le pusiste ese nombre? ¿O quién le puso? No sé, Arturo. Entre medio de tanto hijo, lo que me viene en la mente nomás le puso y no me quejo ninguno de mis hijos de su nombre ni de nada, porque todos mis hijos son sobresalientes, gracias a Dios, como una familia muy unida. Tengo 13 hijos como ustedes ya saben, y de los cuales de todos me siento orgulloso, pero es de la familia que, como le dice su hermano, la prensa te lleva muy alto, y eso es Arturo, y nos lleva todo también muy alto, porque nosotros el día estamos en la boca de la gente, pero para el bien, no para el mal. Sí, señora Vidalia, ¿y cuántos varones tenés? Tengo 7 varones. 7 varones, 6 mujeres. ¿Y qué número es Mateo? ¿En qué orden está de los hijos? Y Mateo está en lo de 7. ¿Y a quién le dijiste contar? Porque a tu marido, veo. Sí, nosotros estamos desde que mi marido pareció el sucio. Perdón, discúlpame, Vidala, te pido 1000 disculpas. ¿Le dijiste a alguien contar? ¿A alguien le dijiste que está a tu lado?
Está conmigo mi hijo el menor. Perdón, Vidalia, perdón, con mucho respeto, lo anterior me olvidé y te pido mil disculpas. Vidalia, la emoción en Bargambó está contigo ahora, atrapándote de a poco y va a ir subiendo cuando te vayas enterando más de lo que podría ser una transferencia al fútbol ruso de Mateo, Vidalia. Así mismo, don Arturo, y estamos pendientes de todo, y muchísimas gracias por llamarme, y como vos decís, la emoción es grande para todos, en especial para mí, porque un hijo, aunque es mucho hijo, un hijo es igual para la mamá, todos son iguales. Bueno, pero Vidalia, el extrañamiento, pero si es para su bien, ahí estamos, Arturo. Bueno, Vidalia, tenés tantos hijos y tal vez, si es que se da la transferencia, hasta ahora son comentarios que uno recoge, y vos sabés muy bien que es así, uno conoce la información. ¿Quién no diga que en junio tomás tus maletas, le decía a tu otro hijo, me voy a acompañarle en los primeros tiempos en Rusia a Mateo? Así, ayer justamente anoche estuvimos hablando con uno de mis hijos que está en Asunción, también me dijo, mira, Vidalia, te vas a ir con Mateo en Rusia y te vas a ir a pasar mucho frío ahí, tenés que llevar muchos abrigos, y yo le dije, igual mamá, yo no tengo problema. Y me dijo que solamente que no vas a comer más sopa paraguaya ni chipa, y voy a cargar lleno de una maleta y llevo todo eso y me voy, le dije. Brillante, Vidalia, brillante, mi cariño, mi respeto para vos como madre, como persona, con el cariño que tenés a la familia y con el proyecto fantástico que tiene Mateo. Un saludo, Vidalia, gracias. Igualmente, don Arturo, muchísimas gracias, suerte. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Vidalia, la mamá de Mateo Camargo, y tiene chikungunya, Pablo Caballero, por eso no puedo hablar, no está bien. Que fue el técnico que lo hizo debutar en primera en Independiente de Campo. Claro, Torreán hay mucha fuerza también, que se fue para hacer su análisis. En referencia a el costo que puede tener la transferencia de Mateo Gamarra, va a ser importante este semestre, porque como es un jugador joven que tiene mucha proyección, tiene 3 partidos en la selección nacional, si hace un gran semestre en la Copa Libertadores y vuelve a jugar algún amistoso en la selección, $5 millones como mínimo. Pero la transferencia se va a hacer ahora. Se va a hacer ya ahora. No, y si estamos anunciando que va a fútbol, yo creo que se tiene que cerrar ahora. Antes. Yo creo que así va a ser. Conviene también a los rusos, sobre todo. No, y aparte, Olimpia con el tema económico va a ser una inyección más que importante para poder terminar solucionando muchos problemas económicos de la transferencia de Mateo. Sí. No sé si todos, pero una gran parte. ¿Y a quién con Romaña que ya arregló? Sí. Con Romaña viene, ¿se entendió? Sí, viene como para hacer con muchas pretensiones, una opción más. Y va a ser como un presupuesto más, pero no es que le voy a traer y va a venir. Y eso es importante para Olimpia tener eso, porque ahora nosotros en Cerro, por ejemplo, con la avenida de Brock se soluciona lo más urgente, pero te quedas desnudo prácticamente para una doble competencia, por ejemplo. No va a poder competir porque vos podés jugar Brock y Patiño un partido, 2 partidos, 3 partidos, pero y después tenés que... Va a tener que volver a recurrir a los jóvenes del Valle, Quintana, Álvarez. Tenés que protegerlos un poco para que descansen para jugar fase de grupo. Ojalá. ¿Y cuál de los dos es el compromiso más fuerte que tiene Cerro? Porque acá es totalmente la Copa, Arturo, para mí. No, pero nos puede dejar el campeonato. Para mí el campeonato local, yo pienso diferente. Para mí Cerro tiene que ser campeón del torneo local, porque en la Libertadores no va a salir campeón y para mí se va a enfocar en algo que no... Dani no dice Cerro va a ser campeón de la Copa. Es lo que dice que va a competir. No, pero tiene que salir campeón ya del torneo local, no puede volver a ser segundo, no puede volver a quedar en la orilla. Qué fácil cambiar de opinión. No. Vos te dijiste Cerro va a ser... Esperana, vos dijiste Cerro va a ser campeón. ¿De América? No. Y bueno, Cerro va a pelear como cualquiera. Competir. Eso le va a un beneficio a Cerro enorme económicamente. Sí. Ya entra a fase de grupo con 3 millones, gana un partido, 300 más, gana. Los clubes están sujetos hoy a lo que pueden económicamente. Pero la gente no va a pensar en eso. El hincha le va a presionar. Puede llegar a cuartos de final de los Libertadores. El que no salió campeón es Cerro. Tiene que salir campeón. No para Copa Libertadores, pero... tiene que salir campeón del torneo porque se le escapó el torneo, porque ya se asegura el año que viene incluso, o sea, un presupuesto que puedes proyectarlo y decir, bueno, el año que viene si salgo campeón, entro directo a fase de grupo. Ingresar directo en fase de grupo, ese es el objetivo. Me parece yo creía que hasta el propio fanático de Cerro sabe eso,
que le vaya bien en Copa, hasta donde pueda llegar no digo llegando. que se elimine ante Curicó, tiene Claro, que avanzar claro. Curicó, llegar por lo menos a fase de grupos y a partir de ahí viendo, pero sabe que es el torneo. El torneo, tiene, para mí es el Y pensamiento que está a tiempo de gente. que no se le alejen todos por la tabla todavía. Está allí, ¿verdad? Pero comienza a mirar. Empezamos este mes y en la Caja Mutual con tu crédito que vale una mochila, retirando tu crédito desde 5 millones de guaraníes, la mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o seguinos en redes sociales de Caja Mutual. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo otro extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Decidí Ministerio de Certeza Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Los viernes en Farmacias Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos que van hasta el 35% en todas las categorías. Con todas tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pereles, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rogalón, Señén, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pereles, el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Bueno, queríamos con Cristian, se llama el colega, ¿verdad? Sí. Si nos puede dar una mano con NPI, porque Cardona, ¿a qué hora salió, Víctor? Y salió 12:15, al menos a esa hora. Me enganché tarde, pero mirando los vuelos en Encarnación, una avioneta está todavía cerca de llegar a... O sea, no llegó todavía a destino. Sí es esa. ¿Dónde está el vuelo? Y salvando la distancia, la misma página que le hicimos el seguimiento a Moreno Martins. Ahora haciendo el seguimiento a la nave de Cardona. Y pasa que haciendo, sí es, porque es la única que está llegando a Encarnación. Haciendo un cálculo rápido, él subió una foto a las 12:04, que a esa hora estaba despegando, claro. Y mínimo 40-45 minutos de vuelo, y otra vez del aeropuerto hasta el hotel tiene otra media hora en ruta, así que yo creo para que... qué Pío Cardona anuncia a las 2:30, 1:30? Yo creo que siendo que mínimo 13:30 va a arrancar. Pero bueno, pero hubiera dicho 13:30 si es consciente de eso. Sí, ojalá aparte, sea antes. El anuncio que va a hacer ya se conoce en la información. Olimpia ZPBJL Asunción, dicen. Y está todavía unos... ¿A cuánto está? Y a ver, así. ¿Está sobre? No, ya está en territorio de Itapuá. ¿Y ese avión? Está, sí, porque por las dimensiones es una avioneta. ZPBJL, buscar datos. ¿Cómo, Angelito? El avión. El avión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Ofrecemos